El día de hoy vamos a hacer el aislamiento de hongos nematófagos, ¿no? El día de ayer hemos hablado de la importancia que tienen estos hongos nematófagos para el control biológico, ¿no? Le decía que estos se encuentran, así como los nematodos, los hongos nematófagos también lo vamos a encontrar generalmente en todas partes, ¿no? Lo vamos a podemos encontrar en suelos, les decía, agrícolas, hortícolas, forestales, ¿no? Y siempre a veces en las primeras... eh, eh, en cuanto al suelo, generalmente en los primeros 30 centímetros, aunque sea de la superficie, ¿no? Entonces, esta actividad microbiana y la densidad de nematos, generalmente en particular, generalmente también les decía que pueden estar asociados a altos niveles de materia orgánica en suelo, ¿no? E inclusive mientras si los suelos generalmente tienen agua, importante el término, es importante estas esporas que son móviles, ¿no? Y tiene un valor mucho menor, inclusive a veces en la distribución, en este caso, para evaluar a estos hongos, ¿no? Entonces, los hongos nematófagos generalmente, les decía, son habitantes del suelo, que utilizan sus esporas o micelios para capturar, en este caso, nematos, vermiformes. Se encuentra, le decía, en diferentes tipos de sustrato y son capaces de sobrevivir en condiciones climáticas y nutricionales extremas en diferentes regiones, en este caso geográficas del mundo, ¿no? De acuerdo a la cantidad generalmente de propáulos, se ha encontrado que varía entre 1,8 a 150 propáulos por gramo de suelo, es decir, que vamos a encontrar gran cantidad generalmente por gramo de suelo, ¿no? Y este obedece, le decía, principalmente a la cantidad de materia orgánica, importante también el contenido de agua, el tipo de suelo, la temperatura y presencia de nematos hospederos, es decir, que también la parte ambiental es importante con las condiciones edáficas que puede tener, en este caso, el suelo para estar presente, ¿no? De acuerdo a su estrategia de captura, le decía que estos se clasifican en hongos endoparásitos y depredadores, ¿no? Los hongos endoparásitos se caracterizan por formar principalmente estas estructuras adhesivas o de ingestión, ¿no? Por decir, ayer hemos visto conios adhesivos o aquellos que pueden ingresar, zoosporas móviles, que infectan nematos o parasitan huevos, formando en este caso también apresorio, porque el día de ayer le decía que a veces los hongos tienen una lecitina que le permite adherirse principalmente a la parte externa de los nematos, ¿no? Pero además tiene generalmente una parte mecánica y posiblemente en este caso sean estos apresorios lo que hacen que en este caso pueda hacer la penetración dentro del nemato, ¿no? Entonces, esta estructura es definida como un sistema hifal formado por el hongo que se adhiere a la cáscara también del huevo, segregando enzimas que le permite la penetración. En caso de los hongos depredadores, en cambio, se caracterizan por producir una red hifal extensa en el sitio donde se encuentren. Las estructuras predadoras de este hongo pueden ser muy simples, como decía, formas adhesivas septadas, redes adhesivas, en este caso, ramificaciones adhesivas, botones adhesivos, anillos no constrictores o especializados, que forman anillos que se encargan, en este caso, de sostener a los nemátodos vivos, ¿no? Y cuando ellos quieren, en este caso, zafarse, como se dice, vamos a ver que ese movimiento hace que ellos se dañen, ¿no? Y por lo tanto van a permitir, en este caso, que pueda ingresar a través de la parte enzimática que tienen, en este caso, los hongos, van a destruir esta parte de las estructuras externas del nemato y pueden ingresar, ¿no? Entonces los hongos nematófagos son organismos de suelo que poseen la capacidad de transformar sus micelios en trampas especializadas, les decía ayer que podría ser por trampas generalmente, para capturar y destruir nematodos, ya sea en el suelo o también en las heces de los animales. Les decía que también es importante, hoy día se está trabajando en la parte de medicina veterinaria sobre estos hongos nematófagos, ¿no? Entonces, las trampas producidas por los hongos nematófagos pueden ser divididos en diferentes tipos dependiendo del género y de la especie que se trata y que se describe, ¿no? Por lo tanto, a veces podemos ver que estas trampas pueden ser botones adhesivos, pueden ser ramas o dedos adhesivos, ¿no? Como un tipo de botones que le va a permitir en ese caso adherirse acá, ¿no? Vamos a ver que pueden ser botones simples nada más, ¿no? Pueden ser redes escaliformes, ¿no? Unas redes que van ingresando, ¿no? Pueden ser redes, pueden ser redes tridimensionales, ¿no? En donde van a quedar atrapados, o pueden ser estos anillos constrictores que decía, cuando ingresa generalmente se hinchan
y van a hacer una constricción principalmente al nemato, ¿no? Entonces el objetivo de esta práctica tiene identificar los hongos nematófagos utilizados en la agricultura, porque nos vamos a dirigir a ellos, y como objetivos específicos, aplicar las principales técnicas que se usan para aislar estos hongos nematófagos, reconocer la morfología macro y microscópica de hongos nematófagos, y evaluar si el hongo aislado, aparte es un nematófago, porque uno puede aislar un tipo de hongo porque está en el suelo, y en el suelo vamos a encontrar diferentes tipos de hongos, ¿no? Pero tenemos que evaluar si es un nematófago o no. Por lo tanto, la competencia de desarrollar y describir los hongos nematófagos de acuerdo a procedimientos establecidos, ¿no? Entonces, como material a utilizar, se utiliza el suelo. Les decía que el suelo es donde nosotros vamos a encontrar material biológico. Podemos usar nematos rhabditoides, huevos de nematodes. Podemos usar cabellos porque nos permite generalmente también que pueda crecer el hongo. Es como si fuera un tipo de trampa, o le vamos a dar las características para que ellos puedan crecer, o las sustancias nutritivas, para poder observar microscopio binocular, estereoscopio, para hacer los preparados, el azul del lactofenol. A veces también vamos a utilizar el Twin 80 o Twin o 20, generalmente para dispersar las esporas. Necesitamos también una asa bacteriológica, placas Petri con agar PDA, para poder crecer, para que pueda crecer el hongo, en este caso, el medio de cultivo. Placas Petri con agar-agar, que también es importante porque nos permite la esporulación, y tetraciclina al 0,1% con la finalidad de agregarle a veces al PDA. Puede ser tetraciclina al 0,1%, puede ser cloranfenicol también en este caso, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a aislar, ¿cómo vamos a aislar estos hongos nematófagos? Vamos a tomar muestras de suelo, porque en el suelo le decía que están en una profundidad máxima hasta 30, ¿no? Pero tampoco nunca vamos a tomar de la superficie, es decir, que también con una lampita hay que hacer una excavación, en este caso con ayuda de un barreno, como se dice, para poder hacer una profundidad, en este caso está en 20 centímetros, ¿no? Pero sin embargo también es importante hacer muestreo de terreno. Este es un tipo de muestreo de terreno al zigzag, donde ustedes miren, comienzan a hacer, ¿no?, este tipo de zigzag, y en los puntitos rojos donde ustedes van a ver es donde ustedes van a tomar el tipo de muestra. Es una forma de muestreo generalmente que se utiliza a veces para aislar cierto tipo de hongos, ¿no? Y en este caso vamos a aislar, en este caso, hongos nematófagos, ¿no? Entonces, ustedes hacen este recorrido en zigzag en cada punto y van a tomar, estos de acá van a hacer su muestra, y posteriormente esta su muestra, en este caso vamos a mezclar para formar una muestra compuesta, lo cual se va a llevar en este caso de análisis, ¿no? Se puede embolsar en este caso en estas bolsas. Estas partes de acá es para que ustedes pongan los sitios donde ustedes han tomado, así como nosotros hemos hecho para los hongos entomopatógenos, ¿no? Sin embargo, aquí no van a poner el insecto, sino el lugar donde ustedes lo han colocado, donde es este tipo de terreno, ¿no? Entonces va a haber técnicas de aislamiento. En este caso, una técnica de aislamiento es el método de espolvoreado en placa, que fue descrito por Barrón en 1977, ¿no? Esta técnica consiste en colocar placas Petri con agar-agua, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que había agar-agua, que nos permite también la esporulación, ¿no? Y en este caso vamos a tomar, ¿no?, 0,5 a 1 gramo de muestras de suelo, ¿no? Y lo que nosotros vamos a llamar espolvorear, porque vamos a espolvorear en este caso el suelo, ¿no? A veces se puede agregar huevos o larvas para estimular el crecimiento de hongos nematófagos, ¿no? Si hay huevos generalmente que pueden ser de algún tipo de nemato o tipo larva, 1 o 2, entonces se coloca también para estimular el crecimiento de hongos nematófagos, ¿no? Y luego estas placas se incuban a temperatura ambiente, a 23, 26 grados Celsius, y con luz fluorescente. Esta luz fluorescente nos ayuda principalmente a la esporulación, en este caso de los hongos, ¿no? Entonces, a partir del 4.º día de incubación, las placas o cajas se observan diariamente usando, en este caso, a veces microscopio invertido, para buscar principalmente si hay hifas o conidios de esporas, o los nematos o los huevos o larvas de nematos están parasitados, ¿no? Entonces se observa la presencia de nuevos nematófagos, y si nosotros observamos hifas, conidios, entonces vamos a proceder a su aislamiento y purificación, ¿no?
Oh. Entonces, con ayuda de una asa micológica, ustedes van a tomar perdón, los conidios o micelio, un nematodos parasitados, y van a colocarlos, en este caso, en PDA con tetraciclina al 0.1%. Si no tuvieran necesidad de tetraciclina, pueden colocarlo con clorafenicol. O si no tuvieran ningún de repente, ni tetraciclina ni clorafenicol, pueden agregarle ácido láctico. ¿Se acuerda que les decía que nos permite acidificar también el tipo de medio, ¿no? Sin embargo, los antibióticos tienen a veces mucho mejores resultados que el ácido, ¿no? Y esto es para evitar el crecimiento, le decía, de las bacterias. Y esto se incuba a temperatura ambiente de 3 a 6 días, porque ya estamos pasando el hongo, en este caso, a la placa PET, ¿no? Entonces ustedes tienen un agar-agua, y esta es la forma que pueden hacerlo en tipo de espolvoreo, ¿no? A veces ustedes toman el suelo también a veces tiene que estar un poquito húmedo, ¿no? Uno húmedo así como una masa, ¿no? Y entonces también pueden hacer esta forma de un tipo de estrellita generalmente. ¿Para qué? Para que en este lado de acá puedan crecer generalmente los hongos. O en este caso, agregar también 0,5 o 1 gramo de muestra del suelo y sembrar generalmente, y ustedes lo espolvorean en toda la placa, y se siembra a temperatura ambiente a 23 a 26 grados Celsius con luz fluorescente por 6 días, ¿no? Esto le va a permitir, le decía, la esporulación. Una vez que nosotros, esto le decía que diariamente hay que ir mirando en un microscopio invertido para ver si hay presencia. A veces uno puede ver filamentos, generalmente, o a veces podemos agregar el tipo de larva, les decía, y vamos a ver si ha crecido o no ha crecido el hongo, ¿no? Si nosotros vemos que hay un indicio de filamento, conidia, generalmente, lo vamos a llevar a un agar PDA con su antibiótico también, no se olviden, e incuban a temperatura ambiente de 3 a 6 días. Entonces ustedes, en este caso, vamos a ver que ya vamos a tener, en este caso, el tipo de hongo, ¿no? Entonces, de aquí, siempre nosotros le hemos dicho que a veces necesitamos también, en este caso, hacer cultivos monospóricos, le decía por colonia, punto de IFA también. Pero hay otro método que también nosotros podemos hacerlo, es cortar generalmente, en este caso, por colonia, les decía, es cortar, en este caso, un pedacito generalmente del hongo que ha crecido y lo vamos a colocar en el centro, ¿no? Entonces, luego de esto, también vamos a colocarlo en agar PDA más antibiótico, nuevamente lo incubamos y vamos a tener ya en nuestro cultivo monospórico, y aquí podemos hacer la identificación taxonómica, aunque acá también, aquí arriba se puede hacer, pero aquí también podemos hacer después de esto. Aquí ya tenemos en este caso el tipo de hongo, lo vamos a estudiar microscópicamente con ayuda también de nuestra clave taxonómica para poder decir de qué hongo se trata. Miren que todavía estamos en aislamiento, ¿no? Bueno, ahí también le decía que se puede agregar 0,5 muestra de suelo, se incuba. Y aquí, en este caso, este de acá le decía, por eso le había puesto acá esto una X, pero aquí nosotros vamos a verle aquí, en este caso, en donde aquí le podemos agregar el tipo de larvas, ¿no? Aquí se pone el tipo de larvas, pueden ser huevos, larvas, y esto también incentiva el crecimiento, en este caso, y luego procedemos, en este caso, a sembrar en agar PDA. Una vez que ha crecido, sacamos un bloque, lo colocamos acá para hacer, en este caso, la técnica de colonia, ¿no? Para hacer el cultivo monospórico, y en este caso identificamos con claves taxonómicas, ¿no? Ahora, también podemos ver en este caso el aislamiento de nematodos bacteriófagos o detritivos, ¿no? Estos son nematodos libres, muy pequeñitos, que viven en el suelo, parásitos que pertenecen a la orden Rhabditida, ¿no? Se alimenta de microorganismos y materia orgánica en suelo, ¿no? Otros nematodos bacteriófagos son utilizados como cebos, ¿no? Para evidenciar la presencia de hongos nematófagos en muestras de suelo, ¿no? El procedimiento consiste también en colocar una caja Petri, ¿no? Acá le he puesto, acá es plástica, bueno, ¿no? O Petri, ¿no? En muestras de suelo y rebanadas de papa en la superficie, ¿no? Ustedes saben que la papa generalmente es un buen medio de cultivo para que puedan crecer los hongos, ¿no? Las placas con suelo se incuban durante una semana a una temperatura de 20 a 25, y este procedimiento permite la colonización en las rodajas de papa por nematodos bacteriófagos presentes en el suelo. Posteriormente se procede a la extracción transfiriendo a un medio de cultivo, agar papa destroza,
Y aquí hace una concentración de 6.2, generalmente la cantidad nada más de gramos que necesitamos acá para su reproducción, en este caso en placas Petri, ¿no? Entonces, aquí van a colocar suelo, en donde debe suponerse que aquí en el suelo se encuentran este tipo de larvas que les decía acá, o nematodos libres, pequeñísimos, nada más, y estas papas generalmente va a incentivar generalmente el crecimiento de hongos, ¿no? Entonces ustedes vamos a ver acá que se incuba, y luego que nosotros vamos a ver que hay crecimiento, entonces de acá vamos a tomar y vamos a sembrar en un agar PDA diluido a una concentración de 6.2, porque quiere decir 2.44 gramos por litro, ¿no? Es decir, que no vamos a colocarle la cantidad de gramos que se prepara un medio agar PDA, sino que lo vamos a diluir, en lugar de ponerle, vamos a suponer 10 gramos, le vamos a poner 6.2 para la misma cantidad de agua, ¿no? Luego vamos a ver que ha crecido y nuevamente vamos a cortar, generalmente vamos a hacer la técnica de colonia, ¿no? Para nosotros tener un cultivo monospórico, ¿no? Entonces luego de este cultivo monospórico, nosotros vamos a hacer el estudio macro y microscópico y vamos a identificar las claves taxonómicas, ¿no? Esta es otra técnica que se llama la técnica del anzuelo queratínico, por eso vamos a usar cabellos acá. Esta es la técnica del anzuelo queratínico de Van Brexunher, ¿no? Modificado por Orr, ¿no? Esta muestra consiste en tener muestras de tierra, ¿no? Se colocan por duplicado en placas de 10 centímetros, y sobre ellas se van a colocar fragmentos de cabellos de niños, generalmente son cabellos muy finitos, generalmente que lo tienen de niños, y que se esterilice estos cabellos, ¿no? Entonces, estos fragmentos es de 1 a 1 centímetros, ¿no? Luego, generalmente, estas muestras generalmente se humedecen con una solución de cicloheximide, cloranfenicol al 2%, y luego se llevan a incubar en la incubadora a 28 grados Celsius durante 60 días. Esta es una técnica mucho más larga, ¿no? Entonces, las observaciones se van realizando cada 7 días las dos primeras veces, y luego cada 15 días hasta que lleguen los 60 días, ¿no? Es necesario humedecer las tierras con agua destilada estéril, en este caso frecuentemente. ¿Por qué? Porque el suelo generalmente se va secando, ¿no? Y luego, generalmente, lo que vamos a hacer, este de acá es como si fuera, vamos a suponer, un preenriquecimiento, más o menos, con la finalidad de poder, en este caso, por decir, este azuelo queratínico, para que los hongos generalmente que podrían estar en estas muestras de tierra, con estos fragmentos de cabello generalmente, puedan en este caso crecer, ¿no? Entonces, eso es algo así. Y luego, generalmente, vamos a hacer la técnica que hemos hecho, polvorear 0,5 a 1 gramo de suelo en placas de agar agua, ¿no? Lo que hemos hecho anteriormente, aquí, en este caso, pero que lo que va a diferir generalmente, y se agrega el estadio del nemato a ensayar, ¿no? Aquí puede ser huevo o larva. Es la primera parte donde yo le decía que también, en este caso, pueden hacer el tipo de espolvoreo, pero que pueden agregar generalmente algún estadio, huevo o larva, ¿no? Durante 3 semanas a 25 grados, 25-28 grados Celsius, y los huevos y larvas son como señuelos para aislamiento, en este caso de hongos, ¿no? Entonces, nuevamente aquí, nuevamente vamos a sembrarlo en agar PDA más antibiótico para tener en este caso los hongos que hemos trabajado, ¿no? Entonces aquí vamos a tener colocar fragmentos de cabello, no tenemos suelo, ¿no? Y vamos a poner fragmentos de cabello, y se incuba a 28 grados por 60 días. Le decía que siempre hay que humedecer este suelo, no debe quedar en este caso seco, ¿no? Y luego vamos a practicar la siembra que les he descrito anteriormente, donde vamos a espolvorear suelo, pero aquí le vamos a agregar, por decir, si nosotros queremos ensayar un huevo, para ser más específico, no huevos de meloidogine puede ser, o larvas de algún tipo de estadio, de un nematode, entonces ustedes lo colocan acá. Entonces, esto generalmente, esta es una parte donde nos está incentivando que si el suelo generalmente, como tiene queratina los cabellos, realmente está incentivando que hongos, generalmente queratinofílicos, puedan estar creciendo acá. Y estos también, en este caso, vamos a ver si pueden ser, en este caso, nematófagos. Y entonces aquí estamos colocando el otro cebo que vamos a hacer, el huevo y la larva, ¿no? Y si lo contamina, entonces nosotros vamos a aislarlo de ahí. Entonces, aislamos en un hogar PDA, más antibiótico, y luego hacemos el cultivo monospórico
en este caso, donde sacamos un fragmento, un pedazo, un cuadradito o con un sacabocado así, en esta forma redondeada, y nosotros vamos a sembrarlo nuevamente, a incubar en PDA, más antibiótico, 26 grados por 6 días, y vamos a ver las características macro y microscópicas para su identificación taxonómica, ¿no? Entonces, hasta ahí estas tres técnicas que nosotros vamos a ver son aquellas que se utilizan para el aislamiento, a veces para ver si el hongo que está en el suelo es un hematófago. Entonces, una vez que hemos aislado este hongo, vamos a evaluar si verdaderamente es un hongo nematófago o no. Y por eso se realiza en este caso la técnica propuesta por Basualdo, ¿no? Que consiste en placas de Petri, hay que tener placas Petri pequeñas, ¿no? Y ahí le vamos a agregar agar agua al 2% y se siembra el hongo que hemos aislado y se lleva a incubar, en este caso, por 48 horas, ¿no? Luego, aquí en estas plaquitas se le agrega la suspensión de huevo del nemato a ensayar, y esta concentración también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué concentración de huevos vamos a colocar? Y lo incubamos a 28 grados Celsius por un tiempo de 4, 7, 14, 21 y 28 días, ¿no? Para esto también vamos a tener un control, donde vamos a tener agar placa con agua sin la siembra del hongo y que solo se le agregó la suspensión de huevos, ¿no? Entonces, generalmente uno donde estamos haciendo el ensayo, donde vamos a agregar los huevos y el hongo, y en el otro lo que vamos a tener es el hongo pero sin huevos, ¿no? Y se observa en este caso por microscopía óptica, ¿no? Que nosotros podemos ver lámina y laminilla con azul de lactofenol, observando en este caso huevo. O, muy importante aquí es la microscopía de barrido, ¿no? Si tuviéramos un microscopio de barrido, es muy importante porque esto mucho mejor se observa en microscopía de barrido. ¿Qué se evalúa aquí en este caso? Actividad ovocida, ¿no? Ovocida o ovicida también le dicen, ¿no? Para los microorganismos la actividad ovicida se determinó considerando 5 niveles de actividad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver a través del microscopio qué corresponde al nivel 1. Cuando corresponde al nivel 1, quiere decir sin actividad, lo que quiere decir que el 15, menor o igual en al 15% de huevos afectados, es decir que, por decir, si yo pongo en este caso, vamos a poner 10 huevos, entonces yo tengo que ver el porcentaje de huevos que han sido infectados, ¿no? Si está en menor o igual al 15%, es sin actividad. El nivel 2, una actividad baja en donde está mayor de 15 o igual de 15 al 20%. El nivel 3 generalmente es una actividad intermedia que está en el 21 y el 49 de huevos infectados. El nivel 4 está entre 50 y 79 de huevos alterados y el nivel 5 tiene mayor del 8%, ¿no? Entonces, aquí cuando nosotros evaluamos la actividad ovicida, generalmente hay que utilizar la actividad entre 4 o nivel 5. Generalmente el nivel 5 es lo más que se usa porque eso tiene mucho mejor efectividad, ¿no? Porque aquí solamente mide entre 50 y 79, ¿no? Aunque tiene actividad, hay huevos alterados, pero lo mejor es generalmente mayor o igual al 80% de huevos afectados, ¿no? Entonces el nivel 5 generalmente es lo que nosotros vamos a trabajar. También se puede hacer estudio de efectividad biológica de larvas, ¿no? Entonces, en este caso se utiliza el método del medio de cultivo sólido, en donde ustedes van a sembrar el hongo a ensayar en una placa Petri con PDA, incubable 25 grados durante un periodo de 96 horas, ¿no? Entonces, ustedes van a poner ahí, posteriormente con la ayuda de una varilla de vidrio se realiza un barrido de esporas. Es decir, que primero lo que van a hacer es colocar al hongo en PDA. Y lo que vamos a hacer en este caso es obtener esporas, ¿no? Entonces ustedes van a hacer con un barrido de esporas y se realiza una suspensión con agua más TIM 20 al 0,1%, así como hemos hecho para los hongos entomopatógenos. Entonces, aquí necesitamos tener, en este caso, las esporas, ¿no? Hasta obtener una suspensión medial, ¿no? Esto se realiza, ya no les he puesto acá, porque el conteo se realiza bajo microscopio utilizando una cámara de Neubauer, para saber la cantidad, en este caso, de esporas que voy a aplicar, en este caso, a la larva, ¿no? Las concentraciones pueden ser 1 por 10 a la 5, 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 7 unidades formadas de colonia por mililitro, porque son esporas, ¿no? Entonces, esto va a depender de la concentración que ustedes van a evaluar, a qué concentración prácticamente va a tener actividad generalmente sobre las larvas, ¿no?
Entonces, en las placas de caja de 5 centímetros, ya chiquitas también, se coloca más o menos 100 larvas juveniles, en este caso, y se agrega la concentración de las esporas, que pueden estar, le decía, 1 por 10 a la 5, 1 a las 10, 1 a las 7. De repente hacen tres plaquitas y en cada uno le pueden poner la concentración diferente. Y esto se hace por un periodo de tiempo de 168 horas. Y aquí también vamos a ver, vamos a evaluar el porcentaje de mortalidad, ¿no? Donde el porcentaje de mortalidad son larvas muertas por 100 sobre larvas totales que ustedes han agregado, ¿no? Y entonces ustedes también van a ver el porcentaje, en este caso, de mortalidad, en este caso, que se puede dar, en este caso, en tipo de lámpara, ¿no? Entonces, con estas dos técnicas que nosotros podemos hacerlo, podemos trabajar en este caso, ¿no? Y ahí también pueden, los niveles también se pueden utilizar en este caso, en esta actividad nematófaga. Bueno, y aquí vamos a ver los ejemplos de hongos, generalmente que tienen actividad ovicida, ¿no? Por decir, Fusarium nososporum se ha encontrado que tiene actividad ovicida. En este caso se caracteriza primero por ser colonias blancas, luego se van a convertir rosadas, hasta pueden ser de color violeta, ¿no? Microscópicamente pueden presentar microconidias y pueden presentar macroconidias. Las conidias microscópicas generalmente pueden ser ovales, elípticas, cilíndricas, rectas o curvadas también pueden ser, y las macroconidias generalmente pueden presentar entre 3 a 7 septos, ¿no? Ustedes van a ver que estas son macroconidias, por decir acá, ¿no? Estas son macroconidias, ¿no? Y además también pueden presentar lo que nosotros llamamos las clamidosporas, ¿no? Las clamidosporas que son de aspecto globoso. Arthrobotis oligospora generalmente presenta colonias grandes, hialinas, ¿no? De aspecto algodonoso musgoso, de forma irregular, a veces puede ser en color oliva, inclusive marrón cuando está creciendo, ¿no? Si nosotros observamos en este caso microscópicamente con azul de lactofenol, vamos a ver que presentan conidióforos, generalmente que son largos, erectos, muy diferenciados de las hifas vegetativas, que son hifas septadas también, y alinas, y los conidos generalmente vamos a ver que son de aspecto piriforme, ¿no? Como unas peras, ¿no? Y alinos que nacen unos diminutos, generalmente aquí ustedes van a ver, ¿no? Estos son los conidióforos que nosotros vamos a ver, y en especie de racimos, ¿no? Están bien. Ustedes van a ver que comienzan acá los conidos en forma de racimo. Y son bicelulares en este caso, y la célula debe estar 2 veces mayor a la célula proximal, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, y aquí ustedes pueden observar, miren que este hongo va a formar este tipo de atrapas, de formas de cómo ellos atrapan generalmente a los nematos, ¿no? Estos tipos de anillos que ustedes ven aquí es una característica de este tipo de hongo. Poconia clamidosporia, en este caso también su colonia es de color blanco, rosado, llega a medir hasta 3 milímetros de altura y tiene una tasa de crecimiento de 2,5 milímetros en 24 horas, con anillos de crecimiento generalmente, ustedes saben, concéntricos. El reverso generalmente van a ver de un color amarillo parduzco, ¿no? Y ustedes van a ver, miren, estos anillos que pueden ser de Poconia, ¿no? Estructuras microscópicas presentan conidióforos también, en cabezuela, en fiálides verticiladas y falialinas con septos. Estas fiálides que son verticiladas, que vamos a ver aquí, en este caso, forman conidios en forma elipsoidal, ustedes van a ver acá, ¿no? Y van a ser, que van a tener un ancho generalmente de 10,75 metros, perdón, de largo, y 4,1 punto de ancho, que se encuentran formando como falsas cabezas, ¿no? Esto parece como fueran cabezas, estas son falsas cabezas, y van a producir lo que se llama la dictoclamidospora, ¿no? Estas son dictoclamidosporas que nosotros podemos observar. Y estos son los conidios que nosotros podamos observar, ¿no? Paecilomyces lilacinus, en este caso el colonio generalmente es un color medio vináceo de aspecto polvoriento, ¿no? Alcanza generalmente alturas de 0,5 milímetros, presenta anillos de crecimiento, como ustedes ven acá, pigmentación del medio de color rosa pálido, y las estructuras microscópicas son conidóforos con conidias, en este caso en cadena, ¿no? Ahí vamos a ver estructuras microscópicas, que vamos a ver conidióforos en cadena, presentan hifas dialinas, septadas de parelisa, conidióforos generalmente, vamos a ver erectos con verticilos ramificados, ¿no?
que tiene de 2 a 5 fiálides, ¿no? Aquí vamos a ver, acá hay 3, pero acá pueden tener 5, y conidios en forma cilíndrica o fusiforme, ¿no? Eso es lo que podemos ver, y a veces van a presentar estos conidios con unas cadenas largas, ¿no? Es la característica que podemos observar. Entonces eso es lo que le decía, es lo que tenemos generalmente que mostrarle. Mechanisms of capturing, killing, and digesting their prey. The fungi have the ability to change their morphology so that nematodes may adhere to them or be captured in mechanical traps. For instance, nematodes are captured in constricting rings, or they are held fast by sticky branches. A captured nematode is inescapably gripped by the fungus. The nematophagous fungi capture nematodes either with special mycelial structures or with their spores, as in the endoparasitic fungi. Some fungi attack nematodes with motile zoospores. Others infect their hosts with adhesive conidia. Endoparasitic fungi often live as obligate parasites in the soil. The uniflagellate zoospores of Catenaria anguillulae are 2 to 3 micrometers wide and move rapidly in the water film on an agar surface. They are chemically attracted to nematodes and aggregate at the mouth or other natural orifices. Here the nematode Pangrellus redivivus has been immobilized by cold treatment. After contact, the zoospores produce an adhesive, withdraw their flagella, form a cell wall, and become attached to the surface of the host. From the encysted zoospore, a germ tube is formed that penetrates the nematode. The same situation seen in the scanning electron microscope. A few zoospores still have their flagella, while others are already encysted. Following penetration in the mouth region, trophic hyphae develop within the nematode and digest its contents. Segments of the hyphae develop into zoosporangia 10 to 12 hours after infection. They subsequently mature and produce evacuation tubes. A few minutes after the zoospores have differentiated inside the zoosporangia, they are released. The release is shown here somewhat faster than real time. The zoospores can now attack new nematodes. Drechmeria coniospora, another endoparasitic fungus, uses non-motile spores called conidia with small adhesive buds. When a nematode comes into contact with conidia, these adhere to the chemosensory structures in the mouth region. In this scanning electron micrograph, conidia are seen adhering with their adhesive buds to the cuticle at the tip of the host's head. They produce aprosoria and penetrate the nematode cuticle. The fungal mycelium, here seen in focus, grows through the host and digests its contents. After digestion of the nematode, conidiophores protrude through the cuticle. The conidia are often produced in clusters. These contain 30 to 40 conidia. The conidia are produced in succession. After a short while, adhesive buds are formed on the conidia by which they may stick to new nematodes and infect them. The genus Nematoctonus uses 2 infection strategies. Some species produce adhesive spores, like the endoparasitic fungi. Others form adhesive traps on their hyphae, like the nematode-trapping fungi. And therefore, Nematoctonus links the 2 types. The spores of Nematoctonus lyosporus form a sticky knob at one end. The structure of the knobs is best seen in covered microscope preparations. The spore adheres with its sticky substance anywhere on the nematode cuticle and is not dislodged when the nematode moves. Like other endoparasitic fungi, only one spore is necessary to kill the nematode. As the infection continues, the nematode becomes immobilized and the fungus begins to digest its host. The nematode trapping strategy is used by Nematoctonus concurrens with the aid of its hourglass-shaped knobs, which are equipped with an adhesive substance. The head of a nematode is here seen in contact with a trap, and the nematode is attached to it. In spite of its efforts, the nematode is firmly gripped. The motility of the nematode decreases after the fungus has penetrated its cuticle. After some time, the nematode is completely filled with trophic hyphae. In the head region, lower right, the trap from which the lethal infection started can be seen.
The nematode-trapping fungi have developed a wide variety of trapping structures. Dactylaria candida captures nematodes with the aid of adhesive knobs. Monacrosporium cyanopagum uses adhesive branches. In Arthrobotrys oligospora, nematodes are trapped in an adhesive three-dimensional network. While in Dactylaria brocopaga, nematodes are trapped mechanically in constricting rings. The ability to use nematodes as nutrients increases the survival chances of these fungi. The first example of a nematode-trapping fungus is Dactylaria candida. On the growing mycelium, 2 to 3 micrometer wide adhesive knobs are formed. They arise at the end of a delicate stalk. Here, these spherical traps are seen in the scanning electron microscope. Sometimes the traps are detached from the mycelium and carried away by the nematode. In other cases, however, the nematode is held on the mycelium by attachment to several knobs. Within an hour, the movements of the captured nematode gradually decrease. Whether the knobs are attached to the underlying mycelium or detached, the nematode cuticle is penetrated by a hypha. Inside the nematode, an infection bulb is formed. When the infection bulb is fully developed, the collapse of the internal structure starts. Subsequently, vegetative hyphae develop within the nematode, and at the same time, new hyphae grow out from the knobs. About 2 days after the start of the infection, a regular mycelium with new adhesive knobs has developed. Monacrosporium cyanopagum is another nematode-trapping fungus which captures nematodes by means of adhesive branches. These consist of one or several cells, about 2 or 3 times the width of the basal hypha. When the nematode makes contact with these branches, it is trapped and held fast, at first only to the right-hand trap. In spite of the efforts of the nematode, the trap still remains attached both to the nematode and to the underlying mycelium. Attempts to get free lead to further attachment to the trap on the left. Here, the nematode is captured by 2 of the 5 cells of a branch. It is impossible for the nematode to free itself. In this time-lapse sequence, the effective adhesive is seen to the left. Inside the trap, there is vigorous cytoplasmic movement. During penetration of the cuticle, vacuoles accumulate in the trap cells. The movements of the nematode slow down as the infection proceeds. The death of the nematode follows. Trophic hyphae develop within the nematode. A new trap is being formed outside. The infection process is now followed in optical section. Within 2 hours after contact, an infection bulb develops. Note the very thin penetration tube. The infection bulb continues to grow until, after a further 1.5 hours, it becomes as wide as a branch cell. The infection process is now seen in a sequence lasting 36 hours. During the nematode's futile struggles, hyphae penetrate through the cuticle. The traps become vacuolated and trophic hyphae proliferate within the nematode. The nematode is digested and its contents absorbed. At the same time, the external mycelium develops further and traps are formed in the vicinity of the nematode. The third example of a nematode-trapping fungus is Arthrobotrys oligospora. Its 3. Bueno, esta es la parte 1. Vamos a dejar de compartir para que ustedes puedan ver la parte 2, ¿ok? Network is formed where Y ahí dimensional comienza, networks ¿ok? consist of several loops, each of about 20 micrometers in diameter. Their surface is covered by an adhesive. The first loop of such a network is formed when the hyphal tip fuses with the basal hypha. New nets are formed on the mycelium, especially if nematodes are present. A nematode is captured when it enters the loop. But it may also be captured if it merely touches the outside of a loop. At the infection site,
An indentation of the nematode cuticle is seen where a penetration tube is being formed. The effective adhesive with its fibrillar structure causes the nematode to stick firmly to the trap. The infection tubes penetrate the cuticle of the living prey and swell to form infection bulbs before destruction of the internal organization of the nematode occurs. From the infection bulb, trophic hyphae develop in which lipid droplets accumulate. The accumulated nutrients promote the development of new mycelium and new trap formation. The fourth example of a nematode trapping fungus uses constricting rings. The rings of Arthrobotrys dactyloides consist of 3 cells attached to the mycelium by a stalk. When touched, each of the 3 cells suddenly swells, forming 3 spherical structures. In the laboratory, here in Dactylaria rhocopaga, the swelling of the 3 cells can be induced by heat treatment. Note the rapid cytoplasmic movements near the internal surface of these cells. Sometimes nematode larvae, for example of Avilencus avini, may enter a trap without causing the trap to close. After closure of the trap, hyphae from the swollen ring cells grow into the captured nematode. The digestion process is similar to that of other nematode-trapping fungi. Nutrients are transferred to the fungus. During this 28-hour sequence, lipid droplets accumulate in the hyphae. Some fungi possess other capture mechanisms. Verticillium sucrosporium infects nematode eggs by using its hyphal tips. Pleurotus austriatus produces droplets on its hyphae which are highly toxic to nematodes. This group of fungi do not form special infection structures with which to attack nematodes, but use their hyphal tips. The growing mycelium cannot attack a moving nematode, but invades the eggs of cyst and root knot nematodes. These are eggs of the sugar beet nematode Heterodora schachtii, a serious parasite. Here, a non-infected egg with a fully developed larva. The hyphal tips of Verticillium sucrosporium may enter the egg through the egg shell. At the penetration site, the hyphae may form an aprosorium-like swelling. After 3 weeks, disorganization of the internal structure is evident. New hyphae penetrate through the eggshell and form a new mycelium outside the host. An infected egg at an early stage, and here at a later stage when hyphae are visible inside. This scanning electron micrograph of a crushed egg allows a view of the dense mass of hyphae inside the shell. The final example of a fungus with nematode-destroying capability is Pleurotus austriatus with its toxic droplets. The fungus has developed a strategy to immobilize its victim before it is invaded by the fungus. The toxin is released from short hyphal stalks which are thickened apically. When a nematode touches these droplets, the toxic effect is reflected in the animal's behavior. After only a few minutes, the nematode becomes immobilized and then distorted. The poisoned nematode elicits chemotropic growth of new hyphae, which enter the worm through its mouth. Some hyphae enter the nematode directly through the cuticle, form an infection bulb, and from the bulb, trophic hyphae. The nematode dies. At the same time, there is pronounced cytoplasmic streaming within the mycelium. Some of the different methods of attacking living nematodes are summarized again here. Flagellated spores moving chemotactically towards the prey. Conidia with an adhesive part sticking to the cuticle. Mycelial structures having an adhesive function. Mycelial structures acting mechanically. Hyphal tips attacking the eggs of nematodes. Mycelial structures immobilizing the prey before invasion by normal hyphae. Irrespective of the infection method, the result is always the death of the nematode.
The ability of nematophagous fungi to attack nematodes and use them as nutrients may have a regulatory effect on nematode populations. It is obvious that these fungi have a potential to be further developed for biological control of nematode parasites on plants and animals.